Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al seminario Revelaciones de Daniel y Apocalipsis, este seminario profético. Es nuestro deseo que el Señor os bendiga en gran manera, derramando su espíritu, su gracia y su misericordia. El tema de hoy es un tema muy importante. Se intitula ¿Cómo librarnos de las 7 últimas plagas? En Apocalipsis 14 estudiamos el mensaje de advertencia de los 3 ángeles y la gran cosecha en la segunda venida de Cristo. Los capítulos 15 y 16 revelan lo que sucede entre el fin del mensaje de los 3 ángeles y antes de la venida del Señor. ¿Qué sucede cuando el mensaje de los 3 ángeles termina? La predicación del Evangelio hecha por el remanente concluye su misión. ¿Qué sucede desde entonces hasta el regreso de Jesús? Esto es lo que abordan los capítulos 15 y 16. En la antigüedad, los sacerdotes de Israel tocaban las trompetas para advertir a la gente que se preparara para el juicio. El mensaje de los 3 ángeles ha dado en alta voz la advertencia para evitar las plagas. De igual manera, un mensaje de arrepentimiento, un llamado de advertencia, es el aviso más urgente, el último llamado de Dios a un mundo en rebelión contra Él. Satanás, a través de la imagen de la bestia, intentará destruir al remanente. Dice Apocalipsis 13, versículos 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Los que aceptan el mensaje del tercer ángel serán perseguidos y condenados a muerte por su fidelidad a Cristo. Esta es una realidad profética que la palabra de Dios nos muestra y nosotros debemos prepararnos para estos acontecimientos. Llegamos al tiempo cuando deben caer las plagas para librar al pueblo de Dios y hacer justicia. No en tanto como introducción a la visión, Juan puede ver la seguridad y la victoria que tendrán los fieles en este conflicto. Antes de entrar en la dramática experiencia del derramamiento de las plagas, se da la seguridad, la certeza absoluta que los fieles serán victoriosos. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, y cantaban el canto de Moisés y el canto del Cordero. Apocalipsis 15, versículos 2 y 3. Este cántico de Moisés y del Cordero es un canto de victoria, de liberación, de triunfo. Ahora el profeta contempla lo que sucede en el santuario celestial antes de caer las plagas. Dice Apocalipsis 15 del 5 al 8, después miré y vi que se abrió el santuario en el cielo. Y salieron del santuario los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Y ninguno podía entrar en el santuario hasta que se completaran las 7 plagas. ¿Qué representa esto? ¿Cuál es el simbolismo profético? El santuario está hablando de la corte suprema del universo, el santuario celestial, donde Cristo ministra como nuestro sumo sacerdote. Cuando habla de los 7 ángeles, son 7 mensajeros celestiales, no confundir con los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan un movimiento mundial,
la iglesia del último tiempo, el remanente, el pueblo de Dios que predica el evangelio eterno. Estos 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan personas que predican el mensaje, pero los 7 ángeles que derraman las plagas son mensajeros celestiales. Dice el texto que nadie puede entrar en el santuario. Al terminar la intercesión de Cristo en favor del hombre, nadie puede entrar para recibir la gracia divina. Por la fe ahora podemos entrar en el santuario celestial para recibir perdón, gracia. Pero una vez que Jesús termina su obra, nadie puede entrar. Es el fin del tiempo de gracia. Ahora nosotros tenemos este privilegio, esta oportunidad de ir a la presencia de Dios para recibir poder, perdón, gracia. Pero cuando Jesús termina su obra, Él declarará: el que es injusto siga siendo injusto, el sucio sigue ensuciándose, el justo siga siendo justo y el santo siga santificándose. Apocalipsis 22:11. Y ahí se cierra la puerta de la gracia. ¿Por qué caen las plagas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué caen? Las plagas caen para proteger al pueblo de Dios. El pueblo de Dios que está siendo perseguido, que hay un decreto de muerte para destruirle. Entonces las plagas están para proteger y salvar a los fieles, para dar seguridad al universo. ¿Qué sucedería con el mundo y el universo si fuera controlado por los poderes diabólicos? Y para revelar el pecado y hacer justicia en todo el universo. El texto bíblico también nos revela cuándo caen las plagas. Después que el mensaje del tercer ángel haya sido predicado en todo el mundo. Cuando la iglesia haya cumplido su misión. Cuando la obra haya sido terminada. Cuando el mensaje de advertencia y de salvación haya llegado a todos, entonces ahí caerán las plagas. Después de cerrarse la puerta de la gracia, la puerta de la misericordia. Cuando la imagen de la bestia ordena el decreto de muerte para destruir a los fieles. Las plagas caen cuando el mundo llegue al límite de la maldad en el pecado y rebelión contra Dios, antes de la segunda venida de Jesús. O sea, después de concluir el mensaje del tercer ángel y antes de la segunda venida de Cristo. Las plagas serán derramadas solamente después que la misericordia divina cumpla su obra y el mal haya alcanzado su límite, no quedando ya más remedio. Dios ha hecho todo lo que está a su alcance para salvar al hombre. Ha enviado a su amado Hijo Jesucristo. Ha enviado el ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo, la iglesia, los mensajeros con el mensaje de amor, de salvación, de victoria. No en tanto cuando el mundo llegue al límite de la maldad y no quede más remedio, el Señor tendrá que enviar las plagas. Dice Isaías 28:21, porque el Señor se levantará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Por qué extraña obra y extraña operación? Porque no está dentro de la naturaleza de Dios el castigo. No está dentro de la naturaleza de Dios derramar plagas. Él quiere derramar bendiciones, salvar al hombre. Pero para hacer justicia, para preservar la vida de los fieles, para preservar la armonía en el universo, para revelar el pecado, precisa hacer esta extraña obra, esta extraña operación que le duele al Señor, al corazón de Dios. ¿Cuáles son las características de las 7 últimas plagas? Las plagas son rápidas, o sea, en un corto periodo de tiempo. Los acontecimientos finales serán rápidos.
Las plagas son sucesivas, algunas vienen de manera sucesivas y otras simultáneas. En cuanto está cayendo una, cae la otra. Las plagas son localizadas y no universales. Si fueran universales, todo el mundo sería destruido. Entonces, de manera localizada van cayendo las plagas. Algunas son universales, pero no todas. Las plagas son literales. No es algo simbólico. Hay una aplicación simbólica, pero son literales. Y en cierto sentido son parecidas a las plagas de Egipto, no en tanto son diferentes. En Egipto cayeron 10 plagas en el territorio egipcio. Aquí serán las 7 últimas plagas a nivel mundial. ¿Cómo son estas plagas? El primero fue: y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. ¡Qué terrible! Una úlcera maligna, semejante a la plaga de Egipto. Si las personas de este mundo tuvieran la oportunidad de comprender lo que está delante de nosotros, cambiarían de actitud. Pero no cambian de actitud muchos porque no conocen. Ahí está nuestra responsabilidad de poder compartir el mensaje de fe y de esperanza para que las personas se libren de las plagas y se salven. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como la de un muerto. Y murió todo ser viviente que estaba en el mar. ¡Qué plaga terrible! El mar se convierte en sangre como de muerto. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de agua, y se convirtieron en sangre, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas. También tú les das a beber sangre, pues lo merecen. Apocalipsis 16, 4 y 6. Los ríos se vuelven en sangre. Como en la plaga de Egipto, los ríos con aguas cristalinas ahora se transforman en sangre. Las 3 primeras plagas caen sobre la tierra, el mar y las fuentes de agua, como respuesta al rechazo del mensaje del primer ángel. Hay un paralelismo entre el mensaje del primer ángel y el rechazo de ese mensaje a las 3 primeras plagas. El primer ángel dice: reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. Las 3 primeras plagas: derramó su copa sobre la tierra, derramó su copa sobre el mar y derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas. El mismo lenguaje, el paralelismo entre el mensaje del primer ángel, el rechazar ese mensaje y las 3 primeras plagas. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron. Apocalipsis 16, 8 y 9. El sol llega a quemar a los hombres, el gran calor. En vez de arrepentirse, blasfeman el nombre de Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué cosas terribles que aguardan a la humanidad! ¡Qué plagas terribles que caerán sobre la tierra! ¿Estamos preparados para estos acontecimientos finales? ¿Estamos listos para lo que va a venir? ¿Estamos cumpliendo nuestra misión? El sol quema a los rebeldes. La cuarta plaga cae sobre el sol porque rechazaron el mensaje del segundo ángel. Hay un paralelismo. El segundo ángel transmite el mensaje de que ha caído la gran Babilonia,
la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y la cuarta plaga, en paralelismo, dice, derramó su copa sobre el sol. ¿Qué relación hay entre Babilonia y el sol? Babilonia dio origen a un falso culto con la adoración del sol en el primer día de la semana, el domingo. La Babilonia mística, la Babilonia espiritual, la Babilonia simbólica, también establece un falso culto con el domingo, el día del sol, como día de reposo en contraste con el sábado bíblico. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se volvió tenebroso. Y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16, 10 y 11. Qué terrible, hermanos, esta quinta plaga. Tinieblas sobre la bestia. Parecida a la plaga de Egipto. Solo que en Egipto era algo localizado. Aquí es a nivel mundial. Los acontecimientos que estamos viviendo nos muestran que nos estamos aproximando rápidamente de estos acontecimientos finales. La quinta plaga cae sobre la bestia como resultado del rechazo al mensaje del tercer ángel. El tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Y el paralelismo es que la quinta plaga, dice, derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se volvió tenebroso. La bestia engañó al mundo con las tinieblas del falso culto y las falsas doctrinas al rechazar la luz de la verdad. O sea, el paralelismo y el contraste de manera simultánea. Y ahora llegamos a la sexta plaga. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La sexta plaga es la gran batalla del Armagedón. Toda la humanidad estará involucrada en esta gran batalla. Dice el texto que derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Esto es algo simbólico. Juan hace referencia al momento histórico cuando Ciro desvía el cauce del río Éufrates para entrar en Babilonia y destruirla. El secamiento del río proféticamente predice la retirada del apoyo mundial a la bestia. La retirada de las naciones, de los pueblos, a esta potencia político-religiosa. Así como la Babilonia literal fue destruida por Ciro, la Babilonia simbólica será destruida con la venida de Cristo. La profecía da esta señal, pero nos muestra que hay una preparación para la batalla. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus impuros. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13 y 14. ¿Sí? Aquí hay una batalla, la batalla del Armagedón. Una diabólica triple alianza de poderes políticos y religiosos que engañan a todo el mundo para perseguir al pueblo de Dios. Queridos amigos, estos acontecimientos sucederán en breve sobre la tierra. Y nosotros debemos prepararnos, debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, colocar nuestra vida de acuerdo con los principios de Dios, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, permitir que Él dirija nuestra vida, ser fiel a su palabra, a sus mandamientos, cumplir la misión, cumplir la obra, predicar el Evangelio. Pues la batalla del Armagedón
viene sobre toda la humanidad. ¿En qué consiste? Es la guerra final entre el bien y el mal. La tierra es el campo de batalla en este último conflicto entre Cristo y Satanás. Es la lucha del diablo para destruir a los fieles a través de la confederación de una triple alianza. Pero Cristo y su pueblo salen vencedores. Tenemos la seguridad, la certeza de la victoria final con el Señor. No en tanto será un tiempo de gran tribulación, de gran angustia. Los hijos de Dios serán protegidos, pero pasarán por una gran tribulación. Por eso es que hay un llamado del Señor, el llamado de Cristo antes de su inmediata venida. Justo en la sexta plaga, antes de caer la séptima y la última plaga, el Señor ahora se manifiesta haciendo un llamado de misericordia, un llamado de advertencia, porque su venida es inmediata. Él dice, mirad que yo vengo como ladrón, de manera repentina, de sorpresa. Dichoso el que vele y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:15. El que guarda su ropa representa el carácter revestido de la justicia de Cristo. Y ahora viene la séptima y última plaga. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y del santuario del cielo salió una gran voz desde el trono que dijo, hecho está. Hay otra traducción dice, está consumado. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás. Entonces toda isla huyó y los montes desaparecieron y del cielo cayó sobre los hombres una enorme granizada y los hombres blasfemaron a Dios. Apocalipsis 16, 17 al 21. Esta séptima y última plaga es realmente terrible. Un terremoto como nunca hubo anteriormente y una lluvia de granizos. Tiene alguna semejanza con la séptima plaga de Egipto, la plaga de granizos. Hay una semejanza, solo que la plaga en Egipto fue sobre Egipto y aquí es mundial. La naturaleza entra en convulsión anunciando la inminente segunda venida de Jesús. Hecho está, está consumado. La historia del pecado llega a su fin. El plan de la salvación se ha consumado. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre para salvar a los hombres de estas plagas, de la perdición, de la condenación eterna, para darles libertad, bendición, salvación. Él dice, está consumado, está hecho. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora, en la séptima plaga, Jesús, al terminar el trabajo en el santuario, dice, del santuario del cielo salió una gran voz del trono que dijo, hecho está. Está consumado. Mis amigos, en el santuario celestial Cristo ha terminado su obra como sumo sacerdote, intercesor, mediador, abogado y juez. La obra de Jesús en el cielo, nuestro representante perfecto, ha terminado. Y ahora puede pronunciar el veredicto final contra sus enemigos y a favor de los fieles. Y Cristo viene con gran poder y gloria para salvar a su pueblo y establecer su reino eterno. ¡Qué gloria! ¡Qué espectáculo maravilloso! Jesús regresando en las nubes del cielo con millares y millones de ángeles celestiales. Es la gran victoria de los redimidos, la victoria final. Pero mis amigos, el pueblo de Dios ha tenido que pasar por un tiempo de angustia y de tribulación muy terrible, muy terrible. Pero ahora han alcanzado la victoria. Los redimidos ahora están a salvos.
¿Sobre quién caerán las plagas? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios quiere que el impío se convierta y se salve. Así dice Dios el Señor. Vivo yo que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Es el llamado del Señor. ¿Por qué moriréis? Volveos. Conviértete del mal camino. Dios no quiere que las personas se pierdan. Mismo los rebeldes, los malvados, los impíos, Él no quiere que se pierdan. Por eso que les llama con misericordia. El Señor nos ama profundamente y por eso envía estas advertencias para que las personas se conviertan, acepten el Evangelio y se salven. El Señor no demora en cumplir su promesa, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios no puede forzarnos. Dios ha hecho todo lo que está a su alcance. Ahora la decisión depende de cada uno. Los que rechazan el mensaje del Señor y se colocan del lado del diablo, reciben las plagas. Los perseguidores del pueblo de Dios, los adoradores de la bestia y su imagen, que reciban su marca, malvados y rebeldes que cierren el corazón a la voz del Espíritu Santo, recibirán las plagas. ¿Cuántas personas que podrían ser salvas se perderán porque han cerrado el corazón a la voz del Espíritu Santo? Otros que podrían haber escuchado la voz no han conseguido comprender ni entender el mensaje, y otros no han tenido la oportunidad. Los malvados blasfeman a Dios por las plagas. Dice el texto, y blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga de granizo. Qué terrible. Mismo dentro de las situaciones más dramáticas, de la crisis más violenta que puede venir sobre la humanidad, sufriendo estas plagas, no se arrepienten y sí blasfeman de Dios. Endurecieron el corazón en el pecado, rechazando la misericordia de Dios, y decidieron su propio destino al colocarse del lado de Satanás. Pero mis amigos, la iglesia tiene una misión, la iglesia tiene una obra intransferible. La iglesia existe para cumplir la misión de predicar el Evangelio para que las personas no se pierdan, para que no reciban las plagas y para que se salven. Esta es la gran misión que tenemos como iglesia. En Cristo encontramos salvación, en Satanás las plagas. En Cristo, dice el texto bíblico, por su llaga fuimos sanados. Pero con Satanás, úlceras malignas. En Cristo, rescatados por su sangre. Con Satanás, el mar es convertido en sangre. Con Cristo, ríos de agua viva. Con el diablo, los ríos se vuelven en sangre. En Jesús tenemos el sol de justicia. Con el diablo, el sol quema a los rebeldes. Con Cristo tenemos la luz del mundo. Con Satanás vienen las tinieblas. En Jesús encontramos la paz. Él es el príncipe de paz. Pero con Satanás viene la batalla del Armagedón. En Jesús encontramos la roca de la salvación. Y con Satanás, granizada con piedras. A nosotros nos toca decidir de qué lado queremos estar. El gran conflicto está llegando a su fin. ¿Cómo librarnos de las plagas? ¿Qué dice la palabra de Dios? El texto del Salmo 91 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la plaga destructora.
No temerás el espanto nocturno, ni plaga que ande en oscuridad, ni peste que al mediodía destruya. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. No te vendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará por ti que te guarden en todos tus caminos. Por cuanto ha puesto su amor por mí, dice el Señor, yo lo libraré. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia y lo libraré y le mostraré mi salvación. ¡Qué maravilla! Tenemos la seguridad de la protección de Dios. El Señor enviará el ministerio angélico, ángeles poderosos, para estar al lado del pueblo de Dios, para protegerlo de las plagas. Las plagas no caen sobre el pueblo de Dios, sobre aquellos que son fieles, sobre aquellos que cumplen su misión, sobre aquellos que están preparados. Las plagas no caen sobre ellos, pero sí pasan por un tiempo de tribulación y angustia, eso es seguro. No en tanto tenemos la seguridad de que el ángel del Señor acampa alrededor de quienes lo veneran y los defiende. Sí, mis amigos, así como el Señor cuidó de su pueblo cuando cayeron las plagas en Egipto y el Señor les libertó con gran poder, cuidó de su pueblo. El Señor también cuidó de los jóvenes fieles, aquellos que por su integridad y fidelidad fueron echados en el horno ardiente. El Señor los libró. El Señor también cuidó de Daniel. Daniel lo echaron en un foso con los leones para devorarlo por causa de su integridad, de su fidelidad a Dios. Pero el Señor envió sus ángeles para proteger a sus fieles. También el Señor salvará a su pueblo, al remanente. Dice, la salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en el tiempo de angustia. Sí, mis queridos amigos, nosotros tenemos esta seguridad, esta certeza de la victoria final en Cristo. Aquellos que están con Jesús serán salvos. ¿Qué debemos hacer ahora? Nosotros no debemos temer las plagas. Sí debemos temer no estar preparados cuando caigan las plagas. Si nosotros comenzamos a quejarnos ahora de la vida que tenemos, de los problemas que enfrentamos y de las situaciones adversas que vivimos, ¿qué va a suceder cuando vengan las plagas? Precisaremos tener una fe que soporte el hambre, el cansancio, el dolor, el sufrimiento. La prueba que tú estás viviendo ahora, si no sirve para prepararte para la prueba de las plagas, no sirve para nada. Pero el Señor permite la prueba para que tú te prepares, no para que te quejes, no para que llores, no para que critiques, y sí para que te prepares y para que ayudes a otros a prepararse. ¿Qué debemos hacer? Tener una relación personal e intransferible con el Señor. Dice el Señor en Ezequiel capítulo 15, si un país pecara contra mí rebelándose pérfidamente, y yo extendiera mi mano sobre él, y se enviara peste sobre esa tierra, y derramara mi ira sobre ella en sangre, para talar de ella a hombres y bestias, y estuvieran en ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Dios el Señor, no librarían a hijo ni hija, solo ellos por su justicia librarían su vida. Este texto es muy importante entenderlo, porque aquí nos muestra que por más que nosotros amemos a nuestros queridos, no nos podemos salvar por ellos, ni también los podemos salvar a ellos. Aquí está diciendo el texto que si Dios por la maldad y la corrupción envía una plaga sobre la tierra, dice, si estuvieran en ella Noé, Daniel y Job, hombres íntegros, santos de Dios, intercediendo por sus hijos, por sus queridos, no conseguirían salvarlos. Cada uno se salvará por su propia justicia,
por su propia relación personal con el Señor. Hermanos, nosotros no podemos depositar nuestra fe en nuestra familia, en la iglesia, en los líderes. No podemos depender de nuestros amigos, de nuestros hermanos, del liderazgo de la iglesia. No podemos depender. Nosotros tenemos que individualmente desarrollar la fe, individualmente crecer espiritualmente. No podemos depender, porque si nos tornamos dependientes, cuando caen las plagas, nos perderemos. Esta es la realidad. Si estuviera Noé, Daniel y Job, los santos de Dios, no conseguirían salvar a sus hijos por su justicia, por su experiencia, por su fe. Por eso el diablo quiere que los hermanos vivan un cristianismo de dependencia, no un cristianismo desarrollando la fe, creciendo espiritualmente, poniéndose de pie por sus propios pies. Una fe intransferible, personal, una relación personal. Esto es fundamental. Mis queridos amigos, ¿qué va a pasar cuando llegue la prueba? Cuando llegue esta situación dramática, ¿de qué lado tú estarás? ¿Estás preparado para este conflicto final? ¿Hay algo en tu vida que puede dejarte fuera del cielo? ¿Estás cumpliendo la misión? ¿Cómo está tu vida espiritual? Ahora tenemos la puerta de la gracia abierta. Ahora todavía podemos cumplir la misión. Ahora tenemos a Jesús intercediendo. Debemos aprovechar esta grandísima oportunidad. La promesa divina es: en tiempo aceptable te oí. En el día de la salvación te ayudé. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de la salvación. Sí, mis amigos, ahora es el tiempo aceptable. Ahora tenemos a Jesús intercediendo por nosotros, nuestro sumo sacerdote. Hoy es el día de la salvación. ¿Te gustaría decirle hoy al Señor: Señor, quiero estar preparado cuando tú vengas? Quiero colocar mi vida en armonía contigo, guardar tu palabra y cumplir la misión, llevar adelante la obra. Quiero prepararme para que cuando venga esta situación tan dramática pueda estar listo para ir contigo y ser vencedor. ¿Te gustaría decirle esto a Jesús? Amén. Vamos a concluir con esta oración que dice: Señor, gracias por tu gran amor. Prepárame para la victoria final y ayúdame a confiar y a ser fiel a ti. Que Dios te bendiga. Amén.